Hola, hola a todos, hola a todas, hola a todes, ¿no? Para quienes no me conocen, mi nombre es Fernanda Magallanes y me presento para su hospitalidad. Yo practico psicoanálisis en este consultorio en la Ciudad de México, pero hoy no vamos a hacer eso, sino que hoy voy a hablar de ideas para repensarlas con sus preguntas, porque pienso que solo teorizando podemos realmente problematizar lo que nos estorba del psicoanálisis para una mejor escucha. Pienso que al día de hoy el psicoanálisis es eh, el dispositivo más completo y más habilitador de una escucha seria y profunda. Y también pienso que hay varias cuestiones que hoy se tienen que pensar con respecto al psicoanálisis y a la práctica, como se han tenido que pensar siempre, pero hoy específicamente por una cuestión que es que estamos atravesando por una crisis epistémica del cuerpo. Ahora, desafortunadamente ahorita yo no puedo ver sus caras, así que me presento ante ustedes sin saber quiénes son, sin saber cuál es su cara más que su avatar. Eh, y hoy es 7 de diciembre, son las 8 de la noche. Este es un Facebook Live y más adelante este Facebook Live va a quedar grabado. Así es que además las siguientes personas que entren, pues menos sabré de dónde vienen, de qué disciplinas vienen, etcétera. Así es que les pido por favor a las personas que vayan entrando, si me pueden decir de qué disciplina vienen, para más o menos yo saber adaptar mi lenguaje a que esto sea entendible, por lo menos para las personas que están en el Facebook Live y de quienes pueda yo saber eh, que, de qué disciplinas vienen, ¿no? Ahora, bueno, ahora yo hoy los he dejado entrar cibernéticamente a mi espacio de trabajo y les voy a presentar algunas de las ideas que yo he desarrollado a lo largo de los últimos años de mi trabajo. Y de ideas que, pues, por supuesto, siguen en movimiento y razón por la que me abro a contárselas, ¿no? Y a que me hagan seguir pensando. Voy a presentar algunas de las ideas que he estado desarrollando, pero también algunas que publiqué y unas que después de haberlas publicado las he repensado y repensado y repensado. Ahora, quiero hacer un agradecimiento a todas las mujeres feministas en la FIL de Guadalajara que quemaron libros de psicoterapia pastoral que exponen teorías que sugieren una conversión de la homosexualidad. Justo algo de lo que vamos a trabajar el día de hoy tiene que ver con todas estas cuestiones en la práctica clínica que, que definitivamente son aberrantes y que se tienen que eliminar y se tienen no solo que eliminar, sino también que pensar. Entonces aplaudo que hayan borrado esos textos, pero también pienso que es importante que más allá del acto que se visibiliza gracias a la quema de los libros, que podamos pensar el contenido de esos libros críticamente, ¿no? Y podamos realmente cada quien desde su trinchera, digamos, explorar qué se puede hacer con eso, ¿no? Y la trinchera de aquí el día de hoy es, por un lado, la práctica clínica, por el otro, cómo teorizamos, ¿no? Como ustedes pueden ver, el título, ¿no? En inicio es Edipo Rey. Y bueno, yo he tenido compañeras, colegas que me dicen, bueno, yo ya no escucho con Edipo, ¿no? Desde Bion, pues sin memoria y sin deseo, que además es una forma malentendida de alguna manera de hablar del psicoanálisis, pero por otro lado también lo dicen en el sentido de abro una escucha que no tiene que ver con la teoría. Desgraciadamente siempre en nuestra escucha hay algo de teoría detrás. Y para habilitar una mejor escucha, más bien lo que habría que hacer es problematizar la manera en que teorizamos y nuestras estructuras teóricas a través de las cuales pensamos para así poder habilitar una escucha, ¿no? Entonces, como pueden ver, el título es Edipo Rey, la estructura androcrática del símbolo y el ordenador de la diferencia sexual binaria, ¿no? Y tomo estos dos ejes para pensar Edipo y repensarlo, pero antes de entrar ahí, tengo que hacer como toda una introducción para que lleguemos a ese momento, ¿no?
Bien, en psicoanálisis no existe una cosa tal como una terapia de conversión de la homosexualidad, sino que se trata de una escucha atenta. Sí existen preconcepciones que son patriarcales en todos nosotros, en tanto vivimos en un patriarcado, y tiene un efecto sobre nuestros cuerpos, ¿no? Especialmente en el cuerpo de los hombres blancos, cisgénero, ¿no? Entonces, para que estos prejuicios no nos estorben, tenemos que pensar en cómo es que nos afectan, problematizarlo desde dentro. Y con problematizarlo desde dentro me refiero, por un lado, a la teoría y por otro lado, a las cuestiones que operan dentro de las instituciones psicoanalíticas y con colegas psicoanalistas. Y en esto soy muy dura y muy precisa en hacer un llamado a todos esos abusadores dentro del ámbito psicoanalítico que han de alguna manera abusado sexualmente o han hecho alguna práctica que reitera el machismo dentro de la clínica, ¿no? Para poder desmantelar esto, tenemos que hacer un trabajal. Como les decía, para mí Freud es central y es hoy en día el psicoanálisis la práctica más completa para una escucha y sin embargo, aún así, precisamente porque vivimos en un patriarcado, hay cuestiones que se escapan en la práctica clínica y en la teoría, y eso no podemos dejar de verlo, incluso si amamos a Freud, porque en lo que hay que ser muy freudianos, a mí me parece es que primero que ser freudianos hay que darle prioridad a la escucha. Y darle prioridad a la escucha significa también problematizar la teoría, ¿no? Entonces, quiero hablar, introducir toda esta conversación precisamente desde esta quema de libros que acaba de ocurrir en la FIL, porque aquí en la Ciudad de México, por lo menos, hasta finales de los años 80 empezaron a tratar con pacientes homosexuales, y es algo de lo que casi no se habla, ¿no? Porque el prejuicio era que eran perversos, y a la fecha, si bien ya se trata con homosexuales, hay analistas que sostienen que las personas trans son psicóticas o perversas, ¿no? Y eso me parece bastante grave porque precisamente el psicoanálisis lo que hace es habilitar una escucha del caso por caso. Entonces tenemos que dirigirnos hacia allá, ¿no? En México no se trataba con pacientes homosexuales hasta finales de los 80, gracias solamente a Enrique Warner. Enrique Warner fue este psicoanalista que fue visto como loco por la institución a la que perteneció en un inicio y incluso lo abucharon, él se sintió fatal y se salió de esa institución para dirigirse a la UNAM y abrir la parte de psicología dentro de la UNAM, ¿no? Y él salía en programas de televisión hablando de la importancia de tratar a pacientes homosexuales y también hablaba de cómo, qué es lo que pasaba y qué es lo que él observaba con respecto a la homosexualidad. De tal modo que si bien él pudo escapar a la serie de prácticas institucionales homofóbicas, en el momento en que él empieza a teorizar, se sigue constriñendo a una idea familiarista del Edipo, que es la idea como se transmitió el psicoanálisis en México en esa época, ¿no? Y eso afectó a su escucha de tal modo que de pronto pareciera que el fin de análisis apuntara de alguna forma a que él se curara de su homosexualidad, sin necesariamente decirlo así, sino como cuando él dijera que se casa con una mujer, verlo como un logro, pero también poder el analista, desde su genialidad para el momento, poder aceptar que este hombre, al haberse casado, quizás lo que estaba haciendo era complacer al analista,
¿no? Entonces, este tipo de prácticas, por más que queramos decir el psicoanálisis no es eso, bueno, este tipo de prácticas se han dado por ciertos modos de leer al psicoanálisis, por ciertos modos de leer a Freud y por ciertos modos de no poder problematizar qué es Freud en la escucha propia, ¿no? Y eso lleva todo un proceso bastante complejo. Entonces, bueno, yo sostengo firmemente que el psicoanálisis es la forma de escucha que al día de hoy es la más completa y la más seria. Sin embargo, nos tenemos que mover, como nos invitó mi estimado Paul Preciado, en la presentación histórica que hizo recientemente en la ECOL, frente a 3.500 psicoanalistas en el Congreso de lo Femenino de la ECOL, ¿no? Entonces yo concuerdo con él en lo que ha presentado en su conmovedor discurso. Quien no lo ha leído lo pueden encontrar en el wall de Jorge Nico Reiter en su Facebook. Pues él junto con otras 3 personas se dedicaron a frenéticamente estos días traducirlo al español, ¿no? Y ahora, así como yo concuerdo con él, Paul Preciado concuerda conmigo, pues ha comentado en mi reciente libro acerca de Edipo que las ideas que presento merecen jugar un rol central en lo que será todo un movimiento que cuestione la normatividad sexual y de género en los discursos y prácticas psicoanalíticas. Y lo digo así, aunque suene presuntuoso, porque las mujeres que hemos sido normalizadas bajo este sistema sexogenérico, nos cuesta hablar de lo que hacemos cuando es ridículo, porque unos machos de América se burlaron hace unos días sin ningún miedo al movimiento feminista, ¿no? Entonces, bueno, creo que cuando vale la pena alzar la voz por algo, vale la pena también señalar qué cosas son fundamentales para pensar y las herramientas que hemos construido, ¿no? Desde nuestro lugar de pensar, de cuestionarnos. Ahora, yo considero una emergencia hablar de temas que abordaré en este video porque alumnas y colegas se han acercado conmigo a platicarme cómo han sido violentadas o sexualmente acosadas por hombres con cierto lugar de legitimidad dentro del psicoanálisis o dentro del mundo psi. Y esto me parece grave y se tiene que abordar de alguna manera porque se han hecho denuncias directamente a algunas instituciones y algunas instituciones no han respondido, ¿no? Y algunas otras me imagino que están en proceso, pero definitivamente en el trabajo de hacer la clínica, en el trabajo de nuestra escucha, tenemos que encargarnos de todo este tipo de cuestiones, porque si se están jugando de un modo que no es nada sutil y que se puede ver fácilmente, o sea, un acoso, un abuso sexual, eso se ve fácilmente, ¿no? También quiere decir que se puede estar jugando de maneras mucho más sutiles y que todo eso lo tenemos que pensar críticamente constantemente, ¿no? Entonces, de las ideas que yo planteé en este libro, que es el más reciente que tengo, Psicoanálisis, el cuerpo y la trama edípica, yo voy a abordar algunas dentro de este video y voy a abonar otras que puedan ser útiles para repensar la práctica clínica y lo que dentro de la práctica clínica puede estarse contaminando de ciertas prácticas y discursos patriarcales, ¿no? Y cómo hay todo un discurso, cuando el Edipo se pone como ideal, cómo eso sostiene todo un discurso machista y que para nada tiene que ver con el fin fundamental del psicoanálisis, que es la escucha, ¿no? Entonces, bueno, para decir todas estas ideas generales que yo solté en este momento, voy a ir por pasos, ¿no? Entonces, bueno. Primero, para comenzar, voy a ver mientras si alguien de ustedes ha puesto de qué disciplinas viene para adaptar lo que tengo que decir. Ok, bueno, hasta ahorita solo buenas noches, saludos a todos. Pues buenas noches también. Entonces empiezo como lo tengo planeado, pero por favor, si alguno de ustedes prefiere que cambie la manera en que hablo, por favor háganmelo saber. Buenas noches, psicólogo de profesión. Llevo algunos años tomando seminarios y actividades en relación a psicoanálisis lacaniano. Bueno, entonces, bueno,
Primero, antes de abordar la cuestión del Edipo, pues voy a hablar primero que nada del cuerpo. Y el cuerpo, como yo lo tomo en mi propuesta, es como un archivo somático psíquico que contiene prácticas culturales y políticas, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante y la manera en que lo pienso es definitivamente leyendo a Freud desde sus primeros escritos, desde sus manuscritos, desde el proyecto de psicología para neurólogos, para tratar de comprender de qué se trata el cuerpo. El cuerpo sigue siendo uno de los enigmas dentro de la teoría psicoanalítica y depende del lector de Freud, se va tomando de muy distintas maneras, ¿no? De tal modo que, por ejemplo, existen incluso posturas como esa del neuropsicoanálisis, lo cual es como bastante diferente a la manera en que yo lo estoy pensando, ¿no? La manera en que yo lo estoy pensando más bien es el cuerpo, les decía, como un archivo somático psíquico. Esto es, el cuerpo al que yo voy a hacer referencias al cuerpo erógeno, porque yo asumo que la materialidad del cuerpo no puede ser abordada más que a través de la palabra. Y en tanto no puede ser abordada más que a través de la palabra, siempre queda circunscrita a algo de eso, ¿no? La materialidad del cuerpo para mí no es que flote libre, sino que la materialidad del cuerpo también se mueve de acuerdo a las prácticas discursivas y de acuerdo al deseo, que por supuesto el deseo va plagado de toda una serie de prácticas discursivas, ¿no? Que inconscientes, conscientes. Y ahora, una vez entendido esto, voy a hablar del Edipo, ¿no? El Edipo en la obra de Freud se entendió de diversas maneras y después con Lacan se entendió desde una lectura de Freud de esas ciertas maneras y se le abonó, ¿no? Al Edipo una concepción estructurante desde un inicio en que el sujeto queda inserto al mundo, ¿no? Y eso da una cualidad al Edipo distinta que se tiene que problematizar. Y eso da efectos en la manera en que pensamos la diferencia sexual, ¿no? Hay psicoanalistas lacanianos que lo que van a decir, por ejemplo, es, a ver, es que cuando hablamos de diferencia sexual no estamos hablando de diferencia hombre-mujer. Sin embargo, sí es bien interesante cómo la manera en que se estructuran las posiciones subjetivas sigue siendo posición femenina y posición masculina, ¿no? ¿Por qué se le sigue llamando posición femenina y posición masculina entonces? Entiendo que posición masculina la puede tomar un hombre o una mujer, posición femenina una mujer o un hombre, pero ¿por qué se le sigue nombrando de esa manera binaria? Eso es algo que vamos a revisar, porque el Edipo entonces para mí es ese estructurador de la diferencia sexual binaria, ya sea entendida como hombre y mujer tal cual, o ya sea entendida anatómicamente, porque estoy diciendo que la manera en que abordamos la materialidad del cuerpo, la anatomía solamente es discursiva, ¿no? Y por otro lado, si queremos pensar que tiene que ver con una posición, ¿por qué se le sigue llamando así? Entonces, bueno, para empezar con esto, primero voy a hacer un recorrido a lo largo de la vida de Freud, de cómo él llegó a Edipo, ¿no? Y por qué era importante en su época. Edipo era profundamente importante en su época porque nos dice Rudinesco, una cierta forma de patriarcado había caído, el pater familias había caído, se había descabezado a reyes, se le había quitado como ese poder patriarcal a ciertas figuras, ¿no? Y ante esa caída fue justo que varios pensadores modernos, varios filósofos, a lo que se dedicaron continuamente fue a tratar de inteligir qué es lo que pasaba con la ruptura de esa figura. Incluso si nos remitimos a varios textos literarios, es uno de los temas fuertes, ¿no? Incluso también si nosotros pensamos en los movimientos sociales más importantes y movimientos de pensamiento más importantes que surgen poco antes y poco después de la época de Freud, justo son el anarquismo, los primeros planteamientos teóricos como más estructurados que conocemos hoy del feminismo. Esto es, había toda una serie de cuestionamientos con respecto a la soberanía patriarcal, ¿no? Ya no se podía creer que de alguna manera un hombre representara la palabra de Dios.
Ahora, es alucinante lo que voy a decir y parece bastante extraño, pero es real, ¿no? Si nos vamos como a la época de Freud, la manera en que pensaban la sexualidad y cómo la sexualidad heterosexual tenía una meta, siempre la meta, incluso en la medicina, era la de tener hijos, ¿no? Entonces, la mayoría de los textos, incluso médicos, hablan de una célula sexual masculina y una célula sexual femenina, donde la célula sexual masculina entra en la célula sexual femenina y esa célula sexual crece y es lo que genera un feto. Y entonces, de alguna manera, como lo piensan, es como si esa célula sexual masculina iba a ser vida dentro de una célula sexual femenina. Y ahorita les voy a decir por qué eso es importante. O sea, el psicoanálisis no nos tiene por qué importar las células, pero sí pensar por qué aparecía ese discurso con respecto a la creación de la vida, ¿no? Hasta antes de eso, si ustedes buscan ahorita, es más, si están en internet conectados, buscan homúnculo Leonardo da Vinci, en esa época, ¿no? Muy atrás, ese homúnculo era la representación más completa que había habido hasta entonces de un feto, ¿no? Y esta representación, lo más completa que se podía del feto, aparece como dentro de algo que parece un útero, pero no es. Eso que parece un útero, pero no es justo esto que se pensaba, como el semen, como algo que se infla, ¿no? Y que es del hombre, y el hombre tiene una relación soberana con Dios o una relación soberana con una divinidad que le permite tener a ese hijo. Y la mujer, de alguna manera, es como el vaso que sostiene al hijo, pero no cuenta con algo propio, ¿no? No cuenta con algo propio. Y esto es determinante, ¿no? Determinante para que pensemos la manera en que Freud va hilando su manera de pensar la diferencia sexual. Porque en ese momento lo que está surgiendo es la caída de esta idea de soberanía y por lo tanto muchísimas mujeres histéricas enferman. No, esta es una lectura de Paul Preciado, justamente. Todas esas mujeres histéricas enfermaban en la época de Freud precisamente por la caída de esa soberanía patriarcal. Porque si ya la vida no la creaba un hombre y un dios o una divinidad o su propia soberanía, entonces la mujer jugaba un papel esencial en la perpetuación de la vida que no solamente tenía que ver con fungir como un objeto. Y es por eso que en esta época se reitera la figura de madre, por un lado, y por otro lado la figura de la femme fatale, ¿no? Como una que intenta escapar a este tipo de prácticas, ¿no? Y una de los tipos de mujeres que emergen es la mujer histérica, ¿no? Que eran bastantísimas en la época de Freud, llenan llenan los pasillos en el hospital de la Salpêtrière que estaban a cargo de Charcot. Charcot estaba a cargo de un proyecto muy grande, que además, como vemos en un libro de Didi Huberman, La invención de la histeria, estos pasillos tan grandes que recibían a tantas mujeres histéricas, cuando las recibían las fotografiaban, porque a Charcot le encantaba la fotografía, y justo era el momento en que emergía como todo un boom de la tecnología visual, como todo un boom de cámaras y tecnologías visuales, ¿no? Y como la Salpêtrière tenía un buen presupuesto, Charcot podía acceder a toda una cantidad de cámaras para tomarles fotos a estas mujeres histéricas. Lo interesante es que estas mujeres histéricas que emergen con estos síntomas en ese momento específico, constantemente empiezan a enfermar más a medida en que se les toman más fotos o a medida en que se les hacía un sonido como una especie de bongo, tambor que sonaba fuerte, ¿no? Ellas más respondían de la manera en que el médico quería. Entonces, de alguna manera, lo que nos dice Preciado es que todas estas respuestas de mujeres histéricas respondían una vez más
de alguna forma para escapar de esa soberanía patriarcal, para tratar de hacerse de un cuerpo de mujer, pero por otro lado también como una forma de volverse a someter a ese régimen del cuerpo y de la diferencia sexual anterior, ¿no? Fue un momento de crisis epistémica del cuerpo. Hoy estamos en un nuevo momento de crisis epistémica del cuerpo y por eso tenemos que repensar a Edipo. Porque Freud lo que hizo maravillosamente en su época fue ser como un canal de escucha de eso que pasaba con la soberanía patriarcal. Esta puede ser una lectura, ¿no?, de lo que hace con Edipo. Y toma a Edipo como una descripción fenomenológica de eso que él está escuchando de la vida sexual de sus pacientes, ¿no? Y de cómo esta sexualidad se juega en todos lados, ¿no? Como una reedición justo de eso que es sexual y que tiene que ver con la inmersión de un significante enigmático que es cultural, ¿no? Entonces Freud está elaborando todas estas cuestiones profundamente complicadas a través de un mito. Y lo que me parece maravilloso es cómo Freud llega a ese mito, porque, cuando él era muy chico, ¿no?, cuando él iba apenas en primaria, era en todas las escuelas de habla alemana obligatorio acceder a leer un libro de Benjamin Schwab. Este libro era un libro acerca de mitos griegos. A quien le interesa este tema como de la historia de Freud y Edipo, busquen a José Trezesansky, psicoanalista argentino maravilloso que tiene toda la biblioteca de Freud replicada dentro de su consultorio y se ha dedicado toda una vida a eso, ¿no? Entonces todos los libros a los que ha accedido Freud e incluso lo que él subrayaba los tiene, ¿no? Incluso aquellos que fueron quemados en algún momento los tiene. Entonces es muy interesante porque en uno de sus artículos con cómo Freud accede a Edipo, él habla de este libro que él leyó cuando estaba en primaria de Benjamin Schwab. Y lo muy interesante de ese libro es que si lo buscan van a encontrar que uno de los capítulos de ese libro hace referencia a Edipo y dice, Edipo rey, acerca de cómo mató a su padre, y el otro es Edipo rey, cómo se acostó con su madre. Entonces, de alguna manera ya estaban divididos esos dos capítulos, que era la explicación de Edipo rey general, porque el libro general era de mitos, en incesto y parricidio. Y me parece interesantísimo que todas las escuelas de habla alemana lo tuvieran que leer, porque definitivamente era algo que estaba en la época, era algo que resonaba con los lectores, era algo que tenía que ver con la caída de esa soberanía patriarcal. Recordemos que Edipo, la lectura de Freud y de los modernos de Edipo, mucho se basa en matar al padre, acostarse con la madre, ¿no? Como esos dos ejes, cuando también tiene muchos temas más para poder trabajar Edipo. Y uno de ellos que podemos trabajar el día de hoy, que me parece fundamental y lo propone Derrida en su texto de la hospitalidad, es justo el tema de la hospitalidad en Edipo en Colonna, en donde ya Edipo nos está preguntando acerca de su lugar como un hombre, quién es el rey, a quién maté, era mi padre o no, si maté a mi padre, quién soy como hombre, si me acosté con mi madre, de qué soy culpable, por qué soy culpable, por qué cometí este acto siendo culpable sin saber que lo era, ¿no? Toda una serie de cuestionamientos ya no se convierten en centrales en Edipo en Colonna, sino que la base es dónde voy a morir, ¿no? Edipo va a mano de Antígona buscando dónde va a morir, porque tiene prohibido morir en donde estuviera, porque podría contaminar a a todo el lugar en donde él vivía, tenía que irse a otro lugar. Entonces me parece muy interesante que nosotros empecemos a abrir otros temas de cómo pensar a Edipo, ¿no? Porque ahora voy a problematizarlo aún más, ¿no? Para eso sigo. En su carta de bachillerato, Freud le escribió a Fluss, ¿no?, y le dijo,
apenas un joven de bachillerato, tendría unos 12, 13 años, ¿no? Le escribe a su amigo Flux diciéndole, estimado amigo Flux, ¿no? Básicamente lo que dice la carta es, he estado, entre otras cosas, he estado traduciendo en mi clase eh, de latín al alemán un extracto de Edipo Rey. Y quiero que sepas que, bueno, me fue muy bien en mis calificaciones y la verdad es que la mejor calificación en la que me fue, o bueno, me fue muy bien, en donde a varios les fue bastante mal, traduciendo a Edipo Rey. Por cierto, amigo, guarda esta carta porque voy a ser famoso, ¿no? Entonces me parece muy interesante cómo Freud, de alguna manera, desde muy joven, le daba esa importancia a Edipo, ¿no? Justo después de hablar de Edipo, él dice, guarda esta carta porque voy a ser muy famoso, ¿no? Me parece que sabía que tenía algo que decir y hay que escucharlo, ¿no? Hay que escucharlo y hay que problematizarlo y hay que seguir escuchando a través del Edipo, porque seguimos en un aparato patriarcal, pero también hay que escuchar más allá de él, ¿no? Entonces, bueno, antes de comenzar con esto, la historia de Edipo Rey, si nos vamos a Sófocles, Sófocles en sus tragedias, que escribió Antígona, Edipo Rey y Edipo en Colona, pero de hecho escribió 7 y están desaparecidas, solo sabemos de estas 3. Él nos explica que Layo había violado a Crisipo. Layo es el padre de Edipo Rey, ¿no? Que era el hijo más bello de Pélope. Su violación, entonces, la de Layo, introdujo un problema para Labdaco, pues fue por eso que Zeus lo castigó y por lo mismo que el oráculo le dijo que su hijo Edipo se casaría con su madre y lo mataría. Su familia estaría manchada de sangre, abyección, locura y asesinato. Esto es, el primer crimen no fue de Edipo, el primer crimen fue de Layo, ¿no? Y esto es muy importante porque además a Crisipo cuando lo viola es un niño, ¿no? Entonces también para los griegos de alguna manera el replanteamiento de qué es la pederastia viene a través de ese mito. Entonces, después de Edipo Rey, ustedes me imagino que ya conocen Edipo Rey, Sófocles había escrito Edipo en Colona, en donde, como les decía, ya se trata más bien de a dónde va a ir a morir Edipo, ¿no? Ya no se trata de un crimen heredado, sino de cómo ese crimen heredado le impide tener un lugar. Un lugar en las leyes de padres, madres, hijos, de vínculos dentro de la familia. Y esto me parece muy importante porque dentro del psicoanálisis se ha ligado mucho la idea de la familiaridad, del lazo social, como el vínculo a través del cual aprendemos a simbolizar. Y no es solo como una cuestión de aprendizaje que te enseñan, es una transmisión que ocurre de maneras extrañas, ¿no? Y que esa transmisión tiene que ver con el deseo y la manera en que nos inscribimos a ese lenguaje tiene que ver con una posición con respecto a cómo se transmite. Y de ahí viene otra parte muy importante de repensar el Edipo. Tenemos que repensar al Edipo no solo en su versión familiarista, en donde un analista interpreta tú te casaste con fulanita porque se parecía a tu mamá, es absurdo, no para nada, ¿no? Sino que ahora tiene que ver además con la construcción de los símbolos, con cómo nos ponemos frente a ellos y si realmente en los procesos de simbolización tienen que ver con Edipo o es también eso el resultado de una estructura simbólica patriarcal. Recientemente lo que dijo Paul Preciado justo fue, a ver, esa estructura que se ha pensado como una estructura simbolizante dentro del psicoanálisis, no es una estructura simbolizante, Edipo, es una estructura que tiene que ver con una episteme, que es muy distinto, porque las epistemes cambian con las épocas, ¿no? Y la manera en que se estructura un símbolo, no. Yo creo que todavía está a cuestionarse y tenemos que problematizar cómo en el momento en que Lacan hace de Edipo una estructura simbólica y una estructura que además permite que los significantes se movilicen gracias a esos lazos, ¿no?
Eso nos mete también en otras problemáticas muy importantes que se tienen que pensar hoy con respecto a si existen o no diferentes formas de simbolización y que no las conocemos. Y lo digo precisamente porque de pronto hay muchas cuestiones muy problemáticas dentro del psicoanálisis, de la práctica clínica, que yo he escuchado con frecuencia entre psicoanalistas en supervisiones, en donde se reitera esta idea de el paciente trae una cuestión presimbólica, ¿no? Y tenemos que ser cuidadosos con eso, ¿no? Porque qué tanto puede ser presimbólico o porque uno asume que no se entra en cierta forma de hacer lazo, no es simbólico. Entiendo que para otros analistas no tiene que ver con esa historia familiar, sino la manera en que uno habla y la manera en que uno se refiere a su propia historia, ¿no? Sin embargo, la manera en que uno se posiciona en el lenguaje. Sin embargo, aún así tenemos que pensarlo como y cuestionarlo desde esa matriz. Entonces, bueno, yo regreso a Freud, ¿no? En la carta 71, en 1897, fue de las primeras veces en que Freud introduce a Edipo dentro de su obra para decir que Hamlet y Edipo tenían un paralelo muy importante, y era la escrupulosidad de Hamlet, cómo era resultado de una culpa inconsciente, al igual que la culpa de Edipo, ¿no? Ahora, por otro lado, en Dostoyevsky, el parricidio, más adelante, Freud nos dijo que Edipo, que Hamlet y que los hermanos Karamazov eran las grandes obras literarias de su época, y por supuesto eran las grandes obras literarias de su época para él, porque de alguna manera él estaba problematizando constantemente, sin dar cuenta de ello, la caída de esa soberanía patriarcal, una crisis epistémica del cuerpo de su época. Él la está elaborando sin darse cuenta. ¿Se dan cuenta? Es genio lo que está haciendo, ¿no? Y por otro lado, en 1897, en el manuscrito L y en Historia de una neurosis infantil, Freud expande esta idea del Edipo hablando de una escena primaria. En esta escena primaria, él lo que describe es que esta escena es el resultado donde un sujeto ante otros dos es excluido. Y a partir de esa escena se genera la manera en que nos pensamos, en que se acaba de alguna manera de estructurar esa base corpórea como ya sujetada a la cultura, ¿no? Y a través de 3 diferentes mecanismos, ¿no? Por lo menos así es la manera en que a menudo se lee a Freud cuando se habla de los mecanismos psíquicos que hacen psicosis, neurosis y perversión, como aquello que parte de ciertos mecanismos frente a la escena primaria, que es una escena edípica, porque hay 3, ¿no? 2 que están adentro de un cuarto y un niño que está afuera y que está siendo excluido de esa escena o que piensa que la ha creado o que a pesar de que sabe que no, o que de alguna manera la expulsa para decir esto no existe y así sacar un significante fundamental, ¿no? Del aparato psíquico. Entonces, eso es muy importante porque también nos habla de cómo Freud, después, en la manera en que fue leído por ciertos psiquiatras, por ciertos practicantes del psicoanálisis del momento que querían insertar el psicoanálisis dentro de los hospitales, toda la nosología psiquiátrica partió justamente de esas estructuras. Y hoy las estructuras y las formas psiquiátricas que conocemos son una transformación de eso. Entonces, es una aberración decir que una persona trans sea psicótica y es una aberración que hasta hace poco se haya quitado del DSM. Es una aberración, porque la manera en que se está pensando surge de un discurso epocal, ¿no? De una episteme que estaba resolviendo una crisis epistémica de aquel momento y que Freud lo hizo de manera genia para pensar la clínica en su época. Pero hoy hay otras crisis epistémicas, hoy hay realidades tecnológicas distintas y Edipo no puede ser una tecnología de poder que administra los cuerpos, sino que si
vamos a hacer uso de Edipo, tiene que ser una herramienta para pensar los cuerpos que aparecen hoy, que siguen asidos a esa estructura patriarcal de la cultura, pero también tenemos que desmantelar al Edipo como teoría para pensar aquello que se está saliendo por la crisis epistémica del cuerpo hoy, ¿sí? Entonces, bueno, ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿Me estoy explicando? Me gustaría como... Entonces, bueno, una de mis propuestas es ir dentro de toda la teoría psicoanalítica a pensar a Edipo como un signo que se ha reiterado continuamente. Y se ha reiterado porque Freud en uno de sus textos dijo que Edipo es el chibolet del psicoanálisis y quien sea que cuestione a Edipo eh, no, no es psicoanalista, ¿no? Y eso me parece muy importante porque eso ha generado que Edipo se convierta en un ideal que tiene que ver con la imagen del analista. ¿Sí? O sea, de alguna manera esa frase de Freud queda inscrita como si tú no estás escuchando a través del Edipo, tú no eres analista. Por lo tanto, si tú has de nombrarte o de pensar que practicas psicoanálisis, tendrás que pensar a través de Edipo, ¿no? Bueno, démosle el beneficio de la duda a pensar a través de Edipo, ¿no? Porque el patriarcado sigue ahí. Sin embargo, tendremos que pensar también más allá de él y cuestionar por qué dentro de la teoría psicoanalítica, si hay un concepto que se ha reiterado casi sin diferencia, ha sido Edipo, ¿no? Y bien sabemos quienes practicamos el psicoanálisis que aquello que se repite más sin repetición es justo el centro de todo, ¿no? Entonces habremos de cuestionarlo. Habremos de cuestionar por qué está actuando de alguna manera a menudo ese concepto de Edipo como un concepto virulento que no está permitiendo que se diseminen hacia otras formas de pensar, ¿no? Y esto es como muy común, muy a menudo cuando empiezo a hablar de estas cuestiones de Edipo, la gente empieza, no, pero Lacan no se refería a eso, como Lacan dijo, como Freud dijo, como Freud dijo y como Lacan dijo, pero ¿qué estás escuchando? ¿Y cómo estás problematizando lo que dijo Lacan y lo que dijo Freud en la práctica clínica, ¿no? Porque de eso se trata. Entonces, bueno, desmantelemos el signo de Edipo dentro de la obra de Freud. No se trata de quemar a Edipo, no se trata de deshacernos de él, porque sería, por ejemplo, ese uno de los riesgos, como por ejemplo en esquizoanálisis, o sea, en el antiedipo, cuando se propone un esquizoanálisis, se trataba de alguna manera de desmantelar completamente la noción de Edipo como estructurante. Aquí más bien yo lo que propongo es, hay que pensar a Edipo como un estructurante importante, pero justo ese estructurante que ha dividido a la diferencia sexual en hombre, mujer, dentro de este aparato patriarcal. ¿Por qué? Voy para allá, teoría Freud, ¿no? Para Freud, en el Edipo masculino, las cosas suceden de manera como bastante más clara, ¿no? Y él a menudo va a estar reiterando que él duda qué es lo que sucede en la mujer. Ojo, porque Freud, de haber estado hablando de una idea del cuerpo en la primera parte de su obra que tenía que ver más con la representación que el niño tiene cuando el pecho se va, se instaura una X, esa X hace que el niño pueda representar algo de esa experiencia, se lleva a otro lugar que después se le va a llamar represión y el niño empieza a imaginar eso que había perdido, ¿no? Y eso es la manera en que Freud está hablando del cuerpo y el método a través del cual el niño simboliza, ¿no? Pero es solo después cuando mete al Edipo que hace de ese mito y ese discurso un añadido, ¿no? Que para los lacanianos ya había estado desde antes, ¿no? Pero que en Freud no queda claro que él lo diga desde antes. Solo a momentos Freud dice que el asesinato del padre es algo universal, ¿no? Y eso lo dice en Tótem y Tabú. Pero
de ahí a transpolar que ese segundo momento ya había ocurrido, en Freud no lo encontramos. Y es importante entonces pensar por qué después se le llama esto para algunos psicoanalistas como una fase edípica o una etapa edípica a través de la cual el niño atraviesa ciertas circunstancias que le llevan a pensarse hombre o mujer, y entonces se establece como una cuestión de identidad. Soy hombre, soy mujer, que acaba en la adolescencia, ¿no? Así son muchísimas explicaciones psicoanalíticas de el Edipo Freud. Pero, ¿por qué no habría otras formas de representar que tener o no tener el pene, ¿no? Y bueno, voy para allá. Freud, justamente por esta cuestión histórica que yo he estado mencionando, en donde la mujer no tenía un espacio en la vida pública importante, donde la mujer era pensada como un vaso y de pronto cae esta soberanía patriarcal y entonces las mujeres tienen que empezar a pensarse dentro del ámbito público, ¿no? Y la manera en que puedan simbolizar de qué se trata ser mujer, aparece toda una serie de dudas y triangulaciones donde la mujer se inscribe a ser mujer a través de la mirada de un hombre que le da su ser de mujer, y esa como que sería una gran explicación lacaniana, ¿no? Como esa circulación como de la visión del hombre o la mujer identificándose a ese hombre en la identificación viril que Freud describió para entonces observar a otra mujer y preguntarse desde ahí qué quiere ser mujer, porque la mujer es algo enigmático, inacible, que escapa al significante, ¿no? Que escapa al significante fálico. Su goce va más allá de, ¿no? Por favor, o sea, suena a que podemos hacer uso de eso cuando vivimos en un patriarcado. Sin embargo, ¿por qué se le sigue enalteciendo a esa posición de feminidad? ¿O por qué la posición de masculinidad sigue siendo esa? Puede haber otro tipo de posiciones, habrá que preguntarse. Entonces, comencemos con Freud. En el Edipo freudiano, el hombre reprime sus deseos incestuosos y parricidas en el momento en que aparece la angustia de castración, y ahí se instaura el superyo, esta voz paterna queda inscrita, el superyo se inscribe dentro del yo, fin de la situación, el niño escapa de la familia de donde viene para poder buscar otra mujer en otro lugar, ¿no? Ese es como el Edipo normal del hombre. Ahora, en el Edipo femenino opera distinto. En el Edipo femenino, para Freud, la mujer, la pequeña niña, antes se pensaba como un varón, en tanto se sentía completa y tenía un pene, ¿no? Porque esa es como la fantasía fundamental para Freud de niños y niñas. Todos, a ninguno le falta nada, ¿no? Y es cuando ve que a alguien le falta, que ella se da cuenta que no lo tiene, ¿no? Y entonces hace una protesta porque no lo tiene, ¿no? Y a través del odio a la madre porque no le dio un pene, puede separarse y voltear a ver al padre a quien quizás se lo va a poder dar y no se lo da, y a través de un hijo ella le da a su padre eso que le faltaba, ¿no? Y en Freud así es más, el texto se llama, o sea, el primero es diferencia anatómica entre los sexos, ¿no? O sea, él sí está haciendo referencia a pene o pene, ¿no? Ya después se lee distinto, ¿no? Y eso es importante señalar, porque a menudo se dice, no, es que Edipo no tiene que ver con la diferencia sexual como la hemos pensado. Sí tuvo que ver, y en la época de Freud todavía no había estas elaboraciones más complejas como la idea de sexo a diferencia de género. Sí, o sea, es más, si nosotros vamos a la forma en que Freud pensaba bisexualidad o homosexualidad, eran cuestiones como inherente. La bisexualidad es algo inherente en todo ser humano. La homosexualidad hablaría, por ejemplo, de cosas como homosexualidad reprimida y de homosexualidad en el texto acerca de Da Vinci, la homosexualidad como una posición de identidad, ¿no? Y eso me parece muy importante también señalar el contexto de Freud y cómo estaba leyendo estas diferencias, ¿no? Ahora, dentro de la manera en que las mujeres resolverían
su Edipo, ¿no? Que además no se acaba de resolver para Freud, la salida no sería tan ética porque no quedaría del todo la represión tan fuertemente instaurada, porque en el momento en que, si nosotros lo leemos hacia Freud, en el momento en que ese hijo es para su padre, ese hijo no es para un nuevo eh, sistema de filiación familiar. Ese hijo remite a una familia de la que venía. Y sí me parece muy interesante pensar desde Freud varias cuestiones que operan en la cultura al día de hoy, como por ejemplo, sí sigue siendo frecuente la práctica en México, en que las mujeres cuando tienen un hijo es más frecuente que lo llevan a la familia de origen suya que a la de su esposo, quien ya de alguna manera mudó, ¿no? Ahora, todas estas prácticas evidentemente tienen que ver con que seguimos viviendo en un plano profundamente patriarcal, y este plano hegemónico patriarcal, lo grave es que se pensó para los psicoanalistas como universal y como inamovible, ¿no? Y como transepocal. Y eso es peligroso porque entonces se asumiría que transepocalmente sigue operando la misma manera de subjetivarnos. Y eso significaría que si llega alguien que se subjetiva de manera distinta que esa que tenemos pensada, entonces se le piensa enfermo, o se le piensa fuera de, y por lo tanto se le piensa psicótico o perverso, porque no atravesado como por un Edipo como lo pensamos. Y más bien me parece que tenemos que problematizar de qué manera es que nosotros pensamos los procesos de simbolización, si son epocales, si la simbolización tiene que ver con eso o son epistemes, o si más bien si es universal, ¿no? Ya digamos, y entonces ahí sí sería como, bueno, entonces sí son psicóticos y perversos, lo cual es bastante irresponsable, ¿no? Eh, una cuestión más es que a medida en que se han abierto ciertos discursos que pueden pensar la diferencia sexual más allá de lo binario, incluso los médicos, los biólogos como de punta al día de hoy, se han ido dando cuenta bajo el microscopio, ¿no? Que también es problemático, cómo existen más de 50 diferencias cromosómicas que delimitan la diferencia sexual real. Entonces, de tal modo que cuando un psicoanalista nos dice, bueno, uno puede decir cualquier cosa discursiva acerca de la diferencia sexual o de lo trans o de diferentes formas de sexualidad que aparecen o que estén por aparecer, también nosotros podemos cuestionar si dicen, lo real del cuerpo ahí está, ¿no? Se es hombre o se es mujer y eso es real del cuerpo. No, eso que pensamos que es hombre o que es mujer ya es una práctica discursiva, porque puede ser que en otro momento lo que pensamos como real del cuerpo sean 50 diferencias sexuales cromosómicas, ¿no? Entonces, hay que ir problematizando estas situaciones, ¿no? No todas las mujeres paren, además. No todas las mujeres tienen vagina, ¿no? Bueno, entonces, pensemos entonces cómo la cultura sí ha respondido a esta manera edípica, ¿no? Una vez que ha caído la idea de soberanía patriarcal, ha reaparecido un intento de restauración de la misma y un intento de cambio, de tirarla, pero eso genera síntomas, ¿no? Y eso también es algo en lo que Freud fue genio y pionero. Él estaba dando cuenta, haciendo una descripción fenomenológica de lo que escuchaba en sus pacientes a través de una descripción mítica. Y eso es maravilloso porque nos da la posibilidad de que la escucha se convierta en una escucha que tiene que ver con la literatura. Ahora, eso es fundamental hoy en la práctica clínica. Hay que escuchar desde eso
eso que el paciente dice, incluso si va más allá de nuestras concepciones del cuerpo. Precisamente estamos en una crisis epistémica del cuerpo y el proceso de escritura, el proceso de estar en un diván hablando, va generando diferentes formas de narración que quizás como analistas tenemos que estar muy atentos a escuchar para poder cuestionarnos problemáticas con respecto a esta estructura androcrática del símbolo, como hemos pensado símbolo, o para desmantelar que eso sea simbólico, o para desmantelar de qué se trata un proceso de simbolización. Y bueno, ahora avanzo, voy a leer aquí directamente a Freud, porque Freud de manera muy bella nos pone a lo largo de sus textos diferentes modos de pensar el símbolo. La primera vez que Freud habla de símbolo fue en estudios sobre la histeria. Y cuando habló de símbolo era la palabra Erinnerung Symbol, disculpen mi mal alemán porque no sé. Ese término había aparecido antes en las neuropsicosis de defensa en 1894. Entonces voy a leer un fragmento de este apartado que escribí acerca de partes de la obra de Freud que hablan del símbolo, no haciendo referencia a nada que tenga que ver con Edipo y que me parece que puede abrir posibilidades de escucha muy importantes para nosotros. Según Strachey, el concepto de símbolo fue descrito por primera vez en la obra de Freud como símbolo mnémico o símbolo del recuerdo, Erinnerungssymbol. Dicho símbolo mnémico es un signo que hace referencia a otra cosa por vía de la metáfora y que no tiene sino una función deíctica. Esto es, su función es la de señalar o mostrar a una persona, un lugar o un tiempo presente, solo en la memoria. Es un recurso psíquico, un estímulo psíquico, pero no un representans de un contenido biográfico, narrativo o mitológico. Y aquí yo señalo como, por ejemplo, Edipo. El símbolo mnémico apareció en la obra de Freud por primera vez en las neuropsicosis de defensa, cuando Freud inauguró conceptualmente el mecanismo de conversión de la histeria. Dicho mecanismo se encarga de lidiar con la carga energética de alguna representación que aparece en una carga energética tan intensa que es inconciliable a la conciencia. La conversión lidia con esa carga de excitación, volviéndola inocua en una transposición, un setzen, a lo corporal. La inervación motriz mantiene un lazo con la representación reprimida de la carga energética. Seguido de la explicación del mecanismo conversivo, Freud nos dijo: el yo ha conseguido así quedar exento de contradicción, pero a cambio ha echado sobre sí el lastre de un símbolo mnémico que habita la conciencia a modo de un parásito, sea como una inervación motriz irresoluble o como una sensación alucinatoria que de continuo retorna. En tales condiciones, la huella anémica de la representación reprimida no ha sido sepultada, untergeben, sino que forma en lo sucesivo el núcleo de un grupo psíquico segundo. Así para Freud, el símbolo mnémico es el lastre y el parásito, y forma un grupo psíquico segundo al contenido de la representación. Esto es, el símbolo mnémico carga consigo la memoria de un hecho. Esto es diferente que la representación, pues en el símbolo mnémico no se trata de la aprehensión de un sentido. Entonces, el parásito o símbolo mnémico no cesa de transponer el contenido instalado de la representación reprimida. El hecho de que Freud hiciera la elección del término parásito es sumamente interesante, en tanto que un parásito es un organismo que vive a costa de otra especie a la que se le llama huésped. El huésped aquí es la representación reprimida. Así que Freud, entre líneas, sugirió la existencia de un huésped que queda reprimido, mientras que el símbolo mnémico aparece como parásito del mismo. No es claro en la obra de Freud si la representación es simbólica. Lo que es claro es que si ese huésped o representación reprimida es formadora del símbolo mnémico, entonces dicha representación es simbolígena, en tanto que tiene una repercusión simbolizante. Gracias. ¿Cómo le apagaré?
Más bien no sé si antes, más bien no sé si antes tienen algunos comentarios o quieren preguntar algo o quieren añadir algo. Los espero aquí, los leo. Bueno, parece que no. Entonces, gracias. Buenas noches.